El reconocimiento internacional del Estado palestino por parte de una cantidad cada vez mayor de países, incluidos Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, está siendo presentado como un gesto histórico, pero más allá del simbolismo, ¿qué cambia realmente sobre el terreno? ¿Puede ese reconocimiento influir realmente en la dinámica política interna, pues, de Israel o de la Autoridad Nacional Palestina, o de cómo se gestiona en la comunidad internacional legalmente todo lo relativo a ese conflicto? Se lo vamos a preguntar a Anxo Varela, que es director y analista de Geosede, analista también del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde Galicia. Un placer saludaros como siempre. Como digo, este reconocimiento, que ya llega a 150 y tantos países, se está presentando como algo definitorio, que va a cambiar el curso de las cosas. Pero cuando uno acude a la Convención de Montevideo de 1933, se ve que hay 4 criterios para la condición de Estado: un territorio definido, una población permanente, un gobierno efectivo y capacidad de entablar relaciones internacionales. Palestina cumpliría algunos, pero no todos. Anso, ¿es suficiente el reconocimiento de otras entidades nacionales, el reconocimiento político, para compensar la falta de un territorio soberano, unificado y que puedes gestionar? No, está claro que no. Has hablado ahora precisamente del documento de Montevideo, ¿no? Y has citado perfectamente los elementos necesarios, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidarnos de que estamos hablando del ámbito diplomático, del ámbito geopolítico, y por lo tanto la posición de unos u otros países, más allá de lo jurídico, siempre tiene sus intereses, ¿no? Está claro que el reconocimiento de Palestina como Estado ha vuelto ahora mismo al centro de la escena internacional, y lo relevante es precisamente los países que lo han reconocido, ¿no? En los últimos días hablábamos de Australia, Canadá, Portugal, Reino Unido y sobre todo de manera especialmente significativa Francia, ¿no? Que anunciaron esta decisión de reconocer formalmente el propio Estado palestino con carácter independiente, ¿no? Bueno, son gestos que de manera simbólica sí que suponen un cierto avance y pueden llegar a reforzar esa legitimidad internacional, ¿no? Y aumentar quizás las capacidades de interlocución, pues, en organismos internacionales precisamente de Palestina, ¿no? Sin embargo, poco más allá, es decir, no, jurídicamente no podemos ir a un escenario diferente y no debemos olvidarnos también de ese bloqueo que tiene en el Consejo de Seguridad Estados Unidos, ¿no? Actualmente, pues, Palestina es miembro observador, pero no podemos ir más allá. De todos modos, es relevante por una cuestión, y es que estamos hablando de estados occidentales que han sido históricamente aliados de Israel, ¿no? Entonces, los pronunciamientos de estos estados, insisto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional, pueden no tener relevancia, pero desde el ámbito diplomático sí. Elementos, Sancho, como el hecho de que está dividido en 2 territorios separados, Gaza y Cisjordania, o que en uno esté Hamas y en otro Fatah, es evidente que complica, que debilita esa causa palestina. Yo te pregunto, desde el punto de vista legal, ¿2 territorios aislados dificultan la formación de un Estado conjunto? Vamos a ver, es decir, tú has hablado precisamente de la Convención de Montevideo, ¿no? Que habla de una población permanente y de un territorio definido. Es decir, necesariamente el hecho de que tengamos el territorio dividido no debería ser óbice para ese reconocimiento, ¿no? La clave está precisamente en ese territorio definido, perdón, y en un gobierno efectivo. Es decir, el territorio separado en sí mismo no supone una problemática, pero sí que en este caso es un añadido, porque precisamente no hay un gobierno efectivo de todo el territorio y parece que no lo va a haber, ¿no? De hecho, una de las cosas de las que podemos hablar después es, sí, el Estado palestino independiente sí, pero ¿quién va a gobernar? ¿Quién puede gobernar? ¿Quién tiene capacidad para ello, ¿no? Por lo tanto, bueno, el hecho de que haya el territorio esté dividido no debería preocuparnos grosso modo, pero sí el resto de elementos que circundan sobre la cuestión. Mm. Israel, por su parte, rechaza categóricamente la idea. Incluso Netanyahu afirma que no hay nada que reconocer, y cuando dice esto, pues incumple algo que viene del mismo origen del Estado de Israel, ¿no? Del Estado moderno de Israel. La resolución 181 de la ONU del 47 proponía 2 estados, uno judío y otro árabe, con un área internacional de Jerusalén. Eso es así, ¿no? Sí, es así. El problema, acabas de dar tú precisamente en la clave. El problema actual,
hay dos problemas, ¿no? Por un lado es Hamas y por otro lado es Netanyahu. Es decir, Netanyahu ahora mismo está yendo a una posición de máximos, está optando a lo máximo, no está negociando, no pretende negociar, no tiene interés en negociar, se ve fuerte y le resulta irrelevante la posición de la Unión Europea, ¿no? Algún día hablaremos también de eso, del enano geopolítico que es la Unión Europea. En todo caso, como Netanyahu va a una posición de máximos y no está dispuesto a ceder, tampoco está dispuesto a tener en consideración documentos firmados con anterioridad, ¿no? Eso es un problema, porque parece que la razón ha dado paso a otra serie de cuestiones, ¿no? Ayer escuchábamos, por ejemplo, al líder de creo que era ayer, no recuerdo ahora mismo, al líder de la autoridad palestina, no, a Mahmoud Abbas, que decía que efectivamente pues Hamas y el resto de facciones tendrían que deponer las armas y no desempeñarían ningún papel en el futuro de la Franja de Gaza, ¿no? Aunque esto puede ser cuestionable, aunque aquí pueden existir dudas, aunque está claro que no está en condiciones el líder de la autoridad palestina de asegurar esta cuestión, lo que también está claro es que Netanyahu no las ve ni las observa como un elemento en consideración. ¿Por qué? Porque en estos momentos consideramos, ¿no? Desde Geosede, desde el Centro de Estudios de Seguridad, que no hay ningún tipo de elemento que lo vaya a hacer mover de su posición, ¿no? Y aquí tenemos otro problema, que es la posición. En ocasiones poco definida, por decirlo de alguna forma, de Donald Trump, ¿no? Está claro que Estados Unidos condiciona la posición de la Unión Europea, está claro que Estados Unidos es uno de los históricos aliados de Israel y no tenemos claro hacia dónde irá Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en estos últimos momentos en los que hemos visto que el presidente Donald Trump ha dado, pues, giros de discurso en otros conflictos que también nos tienen en vilo, como puede ser la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de Rusia. La declaración de Nueva York la han respaldado 142 países y propone que jamás se entregue el poder en Gaza a una administración de tecnócratas. Anxo, ¿esto es factible o esto lo que refleja es que no hay alternativas claras para el futuro de Gaza una vez termine lo que es relativo a la guerra? En los últimos días se ha escuchado, precisamente yo creo que hoy ha saltado a la palestra, ¿no? Pues la necesidad o la posibilidad de que exista un gobierno autónomo sobre Palestina que en todo caso pues sería ese último paso, ¿no? Precedido de otros eventuales e inciertos. ¿Y cuáles son esos pasos, esos posibles pasos eventuales? Precisamente los que tú ahora estás citando. Esa previa existencia de un organismo de transición con el respaldo de la ONU y el apoyo del Golfo, ¿no? Esta mañana yo creo que se escuchaban declaraciones de Tony Blair. Entonces, bueno, puede ser real, puede ser tangible, yo creo que no. Es decir, yo creo que en estos momentos estamos hablando de pues artificios al aire y en todo caso tenemos que ir al problema de verdad. Es decir, tenemos que analizar la cuestión desde el punto de vista de la realidad. ¿Jamás va a deponer las armas? No. ¿Jamás tiene una presencia omnipresente, valga la redundancia, en la franja de Gaza? Sí. Por lo tanto, es decir, mientras no podamos rematar de alguna forma con la influencia que tiene Hamas en la región, no podemos hablar de futuros pasos, ¿no? Sí que en este caso a mí me gustaría resaltar una cuestión que no ha saltado a la palestra, o desde luego no está en el debate, y es cómo con la inteligencia israelí, cómo con las capacidades militares que tiene este país no han sido capaces hoy en día de encontrar a los rehenes, ¿no? Que llevan ya tantos días secuestrados. Esto es una cuestión que, bueno, no podemos analizar de una manera profunda porque a los analistas no hace más que sorprendernos, ¿no? En todo caso, la realidad es la que es. Hamas sigue teniendo una presencia muy relevante en la región. Una vez que Hamas no la tenga, bueno, pues podrían dar lugar a otros escenarios. Sí, desde luego, el papel de la comunidad internacional va a ser clave y el papel de la ONU esperemos que también, ¿no? Además, hablando de papeles internacionales, Anxo, has mencionado en algún momento de tu respuesta el Golfo. A mí me da la sensación de que la comunidad islámica internacional, países poderosos por una u otra razón, por su ejército, por su dinero o por su influencia religiosa, Arabia Saudí, Turquía, han tenido un papel pobre en el conflicto. A mí me da la sensación de que no ha habido una respuesta coordinada, proactiva, por parte de estos actores en la búsqueda de una solución para Palestina. No se ha propuesto, yo comentaba hace poco, una suerte de cascos azules islámicos que pudieran garantizar que jamás no sigue actuando allí, un gobierno de tecnócratas, pero no tecnócratas palestinos, sino de esos otros países, el dinero también del petróleo, no sé, habría alternativas, me parece que se han mojado muy poco.
Sí, vamos a ver, lo que debemos tener en cuenta en primer lugar es que es la Organización de Cooperación Islámica, ¿no? Pues por citar, ahora que hablábamos del Golfo, es decir, está compuesta por distintos estados miembros que tienen gobiernos muy diferentes y que tienen intereses muy diferentes, ¿no? Y aunque se presenta como esa voz colectiva pues, del mundo musulmán en temas como el que estamos hablando ahora como Palestina, es complicado que tengan un pronunciamiento, o mejor dicho, una acción coordinada y contundente, ¿no? En primer lugar, por las claras divisiones internas, es decir, por un lado tenemos Egipto frente a Turquía o Qatar, ¿no? Que están disputando su influencia. Estos días escuchábamos a Erdogan también en conversaciones con Donald Trump, ¿no? Por otro lado está Irán, no debemos olvidarnos de Irán, que es uno de los enemigos de Occidente, y en segundo término las prioridades estratégicas, ¿no? Ya no solo esas divisiones internas, sino también que muchos países árabes priorizan la estabilidad interna propia o incluso Claro. esas relaciones potenciales con Estados Unidos o Israel, ¿no? Y bueno, en último término, Hamas también tiene una presencia muy relevante y una influencia, una capacidad de influencia, ¿no? Por lo tanto, las acciones son desde luego muy limitadas. En todo caso, ha Mm. habido declaraciones en otras ocasiones, ¿no? En el año 24 teníamos esta cumbre que se había convocado pues, como respuesta a la guerra entre Israel, en el 23, perdón, entre Israel y Hamas, y al final todas las declaraciones insistían en un alto al fuego inmediato, en el acceso humanitario y en responsabilizar a Israel, ¿no? Por lo tanto, en fin, bueno, respuestas que desde luego no son unas respuestas sui generis, no son unas respuestas concretas y no son unas respuestas reales, ¿no? Porque ignoran la realidad de Hamas. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que la comunidad islámica, en que el Golfo, pues no está teniendo un papel relevante o preponderante, pero quizás tampoco lo puede tener por su propia idiosincrasia, ¿no? ¿Qué papel está jugando la Unión Europea? Pues tampoco estamos jugando Bueno, un papel el enano decisivo, político ¿no? que tú mencionabas. Sí. Sí, hablaremos de ello, sin duda. Mencionabas antes candidatos dentro de Palestina. Parece que Abbas, Mahmoud Abbas, pues carece, no sé si de legitimidad, pero desde luego de apoyo popular en Gaza, desde luego que carece de él. No parece que la Autoridad Nacional Palestina, que Al-Fatah, pueda conseguir esos apoyos ahí. Hay gente que habla de Marwan Barghouti, encarcelado en Israel desde 2002, al menos en las encuestas el líder palestino con más apoyo popular, pero es evidente que parece una quimera que Israel vaya a dejar libre a un preso de este calibre para que sea presidente de Palestina, por lo que parece que el liderazgo interno no podrá ser, ¿no? No hay candidatos. Es difícil dar una respuesta concreta y podríamos aventurarnos a contemplar mil y una opciones, no, pero bueno, desde el rigor de la academia, desde el rigor de la universidad, no podemos hacerlo. Sin embargo, sí que me gustaría sacar un dato a la palestra que ha estado estos días también sobre la mesa, ¿no? Y es que estos días veíamos en la ONU, veíamos caminando por New York, pues a Ahmed al-Shara, ¿no? Es decir, el actual líder sirio, que no debemos olvidarnos que en algún momento fue líder precisamente de Al-Qaeda en la región, ¿no? Entonces, la realidad geopolítica es absolutamente cambiante y hay en ocasiones en los que hay que hacer cesiones por un bien mayor, ¿no? ¿Alguien se imaginaba que una persona que estaba buscada por Estados Unidos en la actualidad pues mantuviese una reunión con Marco Rubio? Bueno, puede ser que a la sociedad le parezca extraño, a nosotros desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del análisis de rigor no nos lo parece. ¿Por qué? Porque como digo, a veces hay ocasiones, hay pretensiones mayores y en este caso podría ser la estabilidad de la región. No, con esto no estoy diciendo absolutamente nada, solo estoy diciendo que las realidades son múltiples, son cambiantes y solo hay una cuestión cierta, y es que no hay ninguna persona, no hay ninguna autoridad que tenga autoridad, no hay ningún grupo de personas ¿no? que tenga autoridad para ello. Lo que sí que está claro es que la autoridad palestina está debilitada, su poder está debilitado y, como digo, las declaraciones que hace unos días daba su líder, pues parece que no van a tener mucha relevancia, aunque, insisto, desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista pues de la palabra, sí que tiene relevancia, ¿no? Ver cómo la autoridad palestina se distancia, grosso modo, de Hamas, incluso llegando a condenar los atentados de este grupo terrorista. Con todo este panorama que hemos dibujado en estos minutos, pues te pido que te mojes. Decisiones simbólicas, reconocimientos simbólicos de un proyecto político ahora mismo inviable. Veremos un Estado palestino a corto o medio plazo. Yo creo que ha quedado claro cómo te vas a pronunciar, pero bueno, ponle voz a ese pronunciamiento.
No es que intente no mojarme, sino que intento ser riguroso, ¿no? En todo caso, recojo tu guante y sí que creo que la cuestión clave no estriba precisamente en cuántos países reconocen a Palestina, ni siquiera en el propio veto que Estados Unidos mantiene en el Consejo de Seguridad, ¿no? Sino en cómo traducir ese respaldo en transformaciones que sean verdaderamente tangibles, que acerquen la paz a una región que lleva tiempo marcado por décadas de conflicto y, desde luego, y en último término, que haya un respeto verdadero del derecho internacional humanitario. Yo creo que la solución de los dos estados no está próxima, pero sí que creo que en algún momento llegará. Y no está próxima precisamente por las posiciones enrocadas de Netanyahu, por el papel relevante que sigue teniendo Hamas y porque la Unión Europea y Estados Unidos pues tienen intereses que no siempre son convergentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo no me canso de decirlo, una parte relevante del armamento europeo depende de Israel. Israel es un aliado histórico y no debemos olvidar tampoco que el pasado de Alemania, que todo lo que tiene que ver con el Holocausto, desde luego limita muy mucho la capacidad que tiene la Unión Europea para actuar de forma coordinada. Por lo tanto, me pides que me mojo y sí que creo que en algún momento llegará la solución, pero desde luego no a corto plazo. Anxo Varela Hernández, director de Geosede. Ha sido, como siempre, un placer hablar contigo estos minutos, entender la dimensión internacional de esos reconocimientos y llegar a una conclusión, que es lo que hemos estado haciendo en estos minutos después de dibujar el panorama. Anxo, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Es un verdadero placer atenderos. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez.